Henry Martínez Beltrán. Vamos a hablar de la redacción en la fuente del artículo 383 por salarios, donde el artículo 383 me dice que es aplicable a los pagos grabables efectuados por personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho, organizadas, sucesiones líquidas, originadas en la relación laboral. Hay que precisar que entonces estamos hablando del artículo 368, quiénes son los retencionados. Hacia esta tabla, entonces se les practica retención latente a los que son ingresos laborales y recordemos que ahí estarían las rentas de trabajo. En este caso estamos hablando de salario, honorarios, pensiones, servicios, em, viáticos, gastos de representación, emolumentos eclesiásticos y los prestaciones. Así las cosas, tenemos entonces que 95 VTs es el mínimo para hacer retención a la fuente y a partir de ahí se haría una retención a la fuente. El parágrafo 1 nos habla de un procedimiento 2 que sería aplicado al artículo 23 solamente para los asalariados. Estamos hablando del parágrafo 2, dice que la retención de la fuente establecida en este artículo habla de los pagos en cuenta por concepto de renta de trabajo que ya acabé de explicar y sobre pagos fijos mensualizados. Por eso es importante establecer un contrato. De hecho, cuando asalariado se hace, también se recomienda de mi parte que se haga con las personas que reciben pagos mensualizados para que en el momento en que la DIAN le esté auditando este tipo de pagos y el artículo 383 que realizan las rentas de trabajo, lo más fácil, un contrato de trabajo, ¿qué es lo que dice? ¿Cuánto le paga mensualmente? Y así se evita usted cualquier tipo de enredo o confusiones, porque recordemos que cada mes debe haber contabilizado para los pagos fijos mensualizados en su contabilidad un valor causado del contrato, con base al contrato, del pago honorario, de comisiones y todo este tipo de conceptos en la contabilidad. Mensualmente, si usted lista de tercero, debe salir 12 pagos, no que uno y que se me olvidó el otro, nada de esas cosas. Las personas naturales podrán solicitar aplicación de una tarifa de retención a fuente superior a la determinada. Estamos hablando de que la retención plena del artículo 392, en este caso para honorarios y servicios, si es declarante, estamos hablando del 11% para honorario y comisiones, del 4% para servicios, y en el caso de los no declarantes de honorario y comisiones, el 10%, y para servicios, 6%. Quiere decir que yo podría solicitar, pues no esos propiamente esas retenciones, sino un valor superior a lo que me está dando el artículo 383. Sin embargo, recuerden que estamos hablando de una declaración juramentada y allí te va a solicitar por el artículo 383 que le tengan en cuenta la renta exenta del numeral 10 del artículo 6, la renta exenta del 20%. Porque si no hace la declaración juramentada, entonces le habrían que practicar la retención a frente del artículo que acaba de mencionar del 392, más conocida como la plena. Y eso se deriva en que en esa declaración juramentada usted podría solicitar entonces costos que estén aplicados a su actividad económica, entendiendo también de que la retención en la fuente como tal también aplica para los conceptos percibidos por pensiones, jubilación y todo este tipo de cosas, y ellos tienen la renta decente. Entonces vamos a desarrollar esto con un ejercicio práctico. He colocado aquí 10 millones de pesos como salario. La retención a fuente podemos decir que es una declaración de renta mensualizada porque los conceptos que se aplican, que tiene derecho a restar una persona natural, tres descuentos básicamente: los ingresos no grabados, las deducciones y la renta decente. Los ingresos no grabados, estamos hablando de la salud y nutrición. Entonces, para aplicar estos conceptos tenemos que mirar, porque aquí vemos que una bonificación, vamos a suponer que él recibió 200.000 pesos, tenemos 10.200.000. La primera pregunta que hay que hacer es si constituye o no salario, y eso se puede determinar a la luz de los artículos 127, que constituye salario, y 128, pues nos habla que esa bonificación puede ser un pago de mera liberalidad. Recordemos que las comisiones
no están en el artículo 128, entonces siempre van a constituir salario. Y esa es una de las dificultades que tienen las empresas cuando van a la oficina de trabajo un empleado que ha sido retirado y él alega, en términos de los abogados, el alegato, donde dice que le liquidaron mal sus prestaciones sociales. Recordemos también que debe haber una política de tipo gerencial en la cual establezca el pago de la bonificación y como su palabra lo dice es ocasional. La palabra ocasional no significa que cada mes yo voy a recibir un pago de 200.000 pesos, porque eso no es ocasional. La palabra ocasional tiene un contexto entonces del derecho, donde me lleva a pensar de que esa situación no estaba esperada. Entonces, algo muy importante a revisar para que coloquen en los contratos de todos los empleados que es un pago de mera liberalidad y con esto entonces no se pagaría prestaciones sociales y no se a la seguridad social, pero debe estar plenamente identificado como una política gerencial. Y las cosas, entonces esta bonificación de 200.000 pesos no haría parte para descontar entonces el 4% que inicialmente tendríamos que hacer para aporte al fondo de pensión voluntaria. Entonces daría 400.000 pesos. De la misma forma, entonces liquidamos sobre los 10 millones de pesos un 4% de salud y salud. Pero ¿qué sucede? Debo revisar que de acuerdo al pago que tiene esta persona, en este caso, estos 10 millones de pesos los divido con el salario mínimo, en este caso el año 2024, me daría 7,69. O los 10 millones y lo divido entre el salario mínimo legal mensual vigente, entonces me da 7,69. ¿Qué hago con eso? Revisarlo de acuerdo a este rango para establecer el fondo de solidaridad que debo descontar adicional. Entonces está 7,69 está en el rango de 4 a 16 salarios mínimos, por ende debo descontarle al empleado un 1%. Quiere decir que aquí no iría 4%, sino 5%. Entonces, estos 10.200.000, de una vez le restamos los ingresos pagados, que es la salud. Estamos haciendo un supuesto donde en el tema de las deducciones, que básicamente son tres, los dependientes y los seguros, en este caso, la salud, perdón, que en este caso puede ser un seguro o una medicina prepagada definida en el artículo 383 del estatuto, tiene una limitante en el caso de los dependientes de un 10%, es decir, cojo el valor percibido por el empleado en el mes, lo multiplico por el 10%, me da 1.020.000. El máximo que podría tomarse sería 32 VT según el artículo 387, pero lo pagado por él, que es lo que justifica ese descuento, 1.320.000. Caso, entonces no podría tomar sino. Bien. ¿En qué momento me podría tomar 1.506.000? Veámoslo. Si aquí le colocara, por ejemplo, 15 millones de pesos. Miren que ya no podría tomarme el 10%, 1.520.000, sino que el tope máximo sería 1.506.000, o sea, los 30 pesos. ¿Qué tendría que suceder? Que aquí debo tener un valor superior a 1.506.000 para tomarme 1.506.000. Las cosas, para este ejemplo, 1.320.000, pues tomaría el 1.320.000 porque no tengo más pagos realizados. Recordando que este tema de los dependientes, en mi ejemplo, se me ocurre decir que es el empleado que está pagando la universidad a su hijo, que lo certificaron en 2 semestres y el valor 120. Eso significa que ese valor debe estar debidamente certificado para podérmelo tomar y adicional tener muy en cuenta que debo mirar estas limitantes. Para el caso que nos obedece el ejercicio, pues estamos hablando que serían de 1.200.000, el 10% 1.020.000, por ende no me puedo tomar tope máximo porque prima de 10%, y en segundo lugar, pues de todo lo que pague esa universidad, ese pago mensualizado, pues resulta que el 1.320.000 es muy superior al 1.020.000, por eso me tomaría el 1.020.000 pesos, según lo dice el estatuto. En el caso de la medicina prepagada, estamos hablando de 16 VTs. Quiere decir que se pagó 698.592 también para la entidad la certificación.
efectiva y me tomaría entonces 500, 690. Los intereses de vivienda, recordemos que aquí el artículo 119 me habla de 1.200, vemos que estamos hablando del año 2024. Para hacer el cálculo me daría 4.706, tenemos un valor de 234 mensuales que debían estar certificados con la entidad financiera. Los aportes a cesantías, esto aplica, por favor, a tener en cuenta solamente para los independientes, los asalariados. Aplica, o sea que estos 100.000 pesos que en la sociedad le pudo haber dado una persona asalariada, pues no va a tener ningún efecto en este ejercicio. Grave mi momento financiero, digamos que fueron 200.000 pesos, por ende el 50% lo podría restar y disminuir entonces de la base para la retención de la. Hay un valor donde me está diciendo que son 100.000 pesos correspondiente a aporte al fondo de pensión voluntario, o también puedo hacer aportes, en este caso de ahorro al fomento de la construcción, digamos que entre 100.000 pesos. El tope estamos hablando de un 30% del ingreso, ¿cierto? Y este valor pues me obedece a pensar algo muy importante. Y es que los 3 millones de pesos es una cifra que debo de mirarla a la luz de ese 30%, porque resulta que no puedo excederme en este caso a los VTs, que serían 3.800, no ha cambiado ese valor, como lo dice 126 y entonces, para este caso, los 100 pesos lo podríamos tomar de aquí. Ese 126 y para, hay algo muy interesante en cuenta, ¿cierto? 26 me dice que los 3.800 VTs para el impuesto sobre la renta son deducibles las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadores o empleadores a los fondos de pensión también y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos serán deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realizan. Para tener en cuenta los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador o los aportes del participante independiente. Y me habla entonces de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y también hay que apoyarse al artículo 126 de 4 de este estatuto, que no exceda el 30% del ingreso laboral o ingreso tributario del año. Entonces, cuando me habla del ingreso laboral, entonces aquí el ingreso laboral en este caso, ¿cuánto fue lo que percibió? Que sería los 10.200.000 pesos. Eso fue lo que percibió en este momento, ¿vale? Sería el valor. Muy bien. De 2.552.000 entonces que pago en el tema de las deducciones, miren ustedes que aquí no podría tomar sino 2.052.000 a tener en cuenta, o sea, de todo el poco certificado y todo ese tipo de condiciones que se tiene. Por eso es importante saber que está pagado y ahora sí, de eso pagado, que es lo que yo le llamo justificado, lo revisamos con base a estos topes y esto que aparece aquí en el color azulito es lo que nos puede restar a la persona natural. En el caso del ingreso neto, obedece entonces al valor de lo percibido por el trabajador en ese periodo, en este caso, en este mes. Le he restado ya la seguridad social. Quiere decir que a ese ingreso neto le resto lo que se puede tomar en deducciones, lo correspondiente a aporte al fondo de pensión voluntario o ahorro al fomento de la construcción, y ese ingreso neto es el que voy a multiplicar, que me da 7.147.000, lo voy a multiplicar por la renta exenta del 25%. Valga la pena anotar, con la ley 2277 del 2022 quedó reducida de 2.880 cohetes a 790, pero de forma anual. Por eso la dividimos entre 12, vamos a 67. Eso significa que serían 3.098.000, pero en todo caso no puede superar el 25%, que son 7.147.000 por el 25, entonces me daría 1.786.000. No podría tomarme estos 398, sino máximo el 1.780.000.
Ahora, ¿qué sucede? Este ingreso neto se debe de multiplicar por un 40%, ¿cierto? Según el artículo del estatuto, donde me dice que ese 40% es el tope máximo que tendría derecho a restarme comparado con la sumatoria de las deducciones y la renta exenta. Entonces, las deducciones son 2.052.000, la renta exenta es del aporte voluntario al fomento de la construcción y al de pensión me daría 100, más la renta exenta del artículo 206 del estatuto me da 1.786.000, quiere decir que esa sumatoria de estos tres, 2 millones, los 100 y el 1.786 me daría 3.939.000. Miren ustedes que ese sería el valor después de que hago todos los aportes, todo este tipo de cosas que he solicitado en una planeación donde alguien me dice aporte al fondo de pensión, haga este tipo de cosas que le restan de la base laboral gravable, es correcto, pero al final esa sumatoria, vuelvo y repito, de las deducciones y la renta exentas están limitadas a un 40% del ingreso neto. El que resulte menor de estos dos es el que puedo tomar. Dicho lo anterior, entonces no tomo termine 939, sino termine 720. Ahora, resulta y acontece que al ingreso neto, donde me puedo tomar todo lo correspondiente al ingreso no grabado, es decir, la salud, la pensión, incluso los que aporten rights de manera obligatoria, entonces también lo pueden hacer. Estamos hablando con 1.300.000. Le resto entonces también el 720, que es el 40% de ese ingreso neto, por ende me daría 5.580. O lo que vamos a decir, estos 5.580 son el ingreso laboral mensual base de retención en la fuente. Quiere decir que si yo voy a mi formulario aquí en renta de trabajo, eso es lo que voy a colocar aquí y el valor de la retención en la fuente es el que le acá. Vamos a ver entonces cómo queda. Estos 1.508.000 los divido entre el VT, me da 118. Esos 118, entonces hay una tabla que sería esta, ¿cierto? Sé que son 118, entonces no sería esta, sino que sería este rango más sombreado. Entonces, en este rango me dice que los 118 están entre 95 y 150. Tengo derecho a restar 95 VTs, multiplicarlo, ese resultado por el 19% y el resultado obtenido sumarle, en este caso, 0. Al otro rango sumaría los VTs que tengo aquí, es decir, aplicaría la tabla. Resumen de lo que estoy diciendo, cuando supera 95 VT estamos hablando de 4.471.175. ¿Cuánto ganaba este empleado? 10.200.000 en ese mes. Quiere decir que allí no voy a coger 10.200.000 y de una vez llevarlo a la tabla, sino que va a hacer la depuración con base a los tres descuentos que puedo tomar. Esos no grabados, las deducciones y la renta exenta. ¿Cuánto me dio? 5.580.000. Lo llevo a la tabla, 118, entonces le resto 95, me daría 23, dice que lo multiplique por un 19%, me daría 4.48, no voy a sumar VT según la tablita, me daría entonces un impuesto en VT de 4.48, que al multiplicarlo por el VT me daría 211.000 las cosas, entonces, ¿cómo declararía? 5.580.000 aquí en este renglón y los 211 de retención en la cuenta. Aquí en el formulario estamos hablando del 300. Bueno, espero que haya sido comprendido y entendido esta parte de la retención en la fuente. Nos vemos entonces próximo vídeo de retención en la fuente, pero para honorarios. Gracias a ustedes. Feliz y maravilloso.